Amigos, bienvenidos nuevamente a un programa más de Zoom Semanal. Geraldine, ¿cómo estás? Vamos a empezar a desarrollar las principales noticias de la semana. El Congreso de la República aprobó por unanimidad la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La norma fue aprobada con 111 votos a favor y ninguno en contra. Esta vez los parlamentarios de 6 bancadas no duraron en dar el visto bueno a la norma. Ya en el 2001 se intentó aprobar este proyecto, pero quedó en el camino. Con su aprobación se duplicaría el plazo de prescripción de los delitos cometidos contra la administración pública, el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. Asimismo, el texto aprobado se plantea que habría imprescriptibilidad en los delitos recurrentes o graves. La norma aún requiere una segunda votación, la misma que será en el próximo mes de julio del 2017. Políticamente aplaudible la norma aprobada. Eso es lo que el pueblo reclama. Sin embargo, es imprescindible valorar esta ley desde una perspectiva de los derechos humanos. Un principio elemental es que los delitos no son perseguibles por la eternidad, como sí se podía hacer en sistemas jurídicos primitivos, aplicados hace miles de años, antes de la edad de Cristo, como el Código de Hammurabi u otros, en los cuales incluso de aplicada la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. La norma ya está aprobada. Veremos en el tiempo qué tan justa es esta medida y apreciar si el problema se debe a la falta de aplicación de justicia en los delitos de corrupción o si el tema se debe a temas de imprescriptibilidad o a las falencias reales de los operadores de justicia y decisión política. Cuidado que esta norma a largo plazo podría convertirse en una herramienta de persecución política atado a un supuesto delito dentro de un proceso que nunca termina. Cambiando de información, los continuos cuestionamientos a la adenda firmada por el Ejecutivo con el consorcio Punturhuasi para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero generó críticas en muchos sectores. El congresista García Belaúnde pidió la interpelación y censura al titular de transporte, pues estimó que en el contrato de la adenda del aeropuerto de Chinchero es perjudicial para el Estado. Ante ello se ha presentado la moción de interpelación contra el ministro Martín Vizcarra con un pliego interrogatorio conformado por 92 preguntas, ello a razón de la adenda del aeropuerto de Chincheros. La moción de interpelación será puesta en votación en la próxima sesión del Pleno del Congreso. De aprobarse, el ministro recién será citado para el Pleno para la próxima semana a efectos de que conteste un pliego interrogatorio. El presidente de la República, sin embargo, y de manera prematura, ha manifestado que habrá cuestión de confianza en el supuesto de que se plantee la censura al ministro, generando una situación de conflicto innecesaria, pues como se ha precisado, ni siquiera se ha votado la admisión a debate de la moción. El gobierno debe comprender que la interpelación no es más que una muestra directa de transparencia, no solo ante el Congreso, sino también ante la ciudadanía, pues consiste únicamente en responder preguntas formuladas por los representantes de la nación ante el Congreso. El hecho de que exista o no censura depende de la transparencia y la pulcritud de las respuestas que tenga el ministro, así como de la decisión política de los grupos parlamentarios. Hasta donde sabemos, ningún grupo parlamentario ha considerado aún la censura. Es por ello que consideramos prematuro el pronunciamiento del presidente. Los mecanismos democráticos deben respetarse y aceptarse, y no ser considerados como instrumentos anormales. Los problemas siguen latentes para el gobierno de PPK. El abogado Juan Monroy reiteró lo manifestado ante la Comisión Lavajato, que su estudio habría enviado el informe que le solicitaron entre el 8 y el 10 de agosto del 2005, y no el 4 de agosto de ese mismo año, para firmar el contrato de la Interoceánica Sur. El abogado restó importancia al informe presentado por el congresista Gino Acosta, en donde se ve que no solo el documento fue recibido el 4 de agosto del 2005. En tanto, Proinversión señaló que el informe firmado por Monroy tiene la fecha y sello de recepción del 4 de agosto del 2005. En los hechos preocupa que existan serias dudas y contradicciones entre los dichos y hechos del Dr. Monroy y los exmiembros de Proinversión que tuvieron a su cargo la revisión de contrato. No debe extrañarnos que en las próximas semanas la Comisión de Lavajato, que viene viendo estos temas, confronte a las partes para aclarar dudas que se han generado. En esta eventualidad, la situación se afronta políticamente tensa, pues entre los miembros del entonces Comité de Proinversión se encontraba el ahora presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por otro lado, una semana negra tuvo la empresa Graña y Montero en la bolsa de New York,
luego de iniciar con una baja considerable en sus acciones, el cual se desplomó cerca del 50%. Esto a raíz de los hechos de corrupción de su ex socia Odebrecht y las declaraciones de Barata, quien manifestó que Graña y Montero sabía de los actos de soborno en el país. Los días pasaron y la situación de Graña y Montero en la bolsa era a la baja. Socios americanos se sintieron engañados y perjudicados, por lo que indicaron que denunciarán a la empresa por daños a sus inversiones. Ante esta situación, el directorio tomó la decisión de renunciar para no perjudicar más la difícil situación de la empresa. Luego de esta decisión, las acciones de Graña y Montero tuvieron un repunte en la bolsa de New York y la bolsa de valores de Lima. Sin lugar a duda, una situación delicada por la que atraviesa la empresa Graña y Montero y de difícil pronóstico. Todos están enfocados en lo que sucederá con esta empresa, sin embargo, pocos se enfocan en las consecuencias de la paralización de los proyectos que venía ejecutando conjuntamente con Odebrecht y otras empresas cuestionadas. El gobierno debe decidir qué ocurrirá con estas obras desde ya. ¿El Estado asumirá la ejecución de las mismas directamente, en tanto se busca un nuevo postor? Es básicamente lo que al parecer se pretende hacer con el aeropuerto de Chincheros. El impacto económico para el país por la paralización de estas obras es realmente alto, por lo que se requiere acciones y decisiones inmediatas. Por otro lado, los resultados no vienen acompañando al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y es que cada vez que una encuestadora brinda resultados sobre el nivel de aprobación del mandatario, los resultados no son nada favorables para él. Los resultados de la última encuesta de GfK muestran cifras muy preocupantes. Y es que desde agosto del año pasado hasta la fecha, la aprobación del mandatario ha descendido cerca de unos 30 puntos. Los hechos de corrupción, inseguridad ciudadana, los desastres naturales y una economía que no se levanta son las causas que han provocado que el presidente vaya ganando una mala imagen por parte de la ciudadanía, quien no encuentra en el mandatario una figura que resuelva los problemas del país. Sin lugar a duda, el costo de la corrupción en el país y especialmente para el presidente de la República viene siendo alto. En el caso del presidente, la situación es muy delicada por cuanto comienza a perder legitimidad y ello puede llevar a consecuencias no deseadas. El Congreso, aún con mayoría de oposición, no está activando mecanismos de desestabilidad más allá de aquellos que franquean la Constitución, como son las interpelaciones u otros similares, los que nos lleva a insistir en la idea de refrescar el gabinete. Cambiando de información, esta es una noticia que no vendrá nada bien para el país. Es que el gobierno de los Estados Unidos incluyó al Perú en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo. Un informe difundido por el Departamento de Estado en su volumen 2 sobre el lavado de dinero y crímenes financieros, el Perú tiene diversas vulnerabilidades como la extracción ilegal de oro, la tala ilegal y el contrabando, las cuales están estrechamente ligadas a la industria del narcotráfico. La lista de países también incluyó a Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Cuba. Estos se suman al grupo de países que ya figuraban en el informe del 2016. Toda Sudamérica está en rojo. El informe del Departamento de Estado reconoció los progresos realizados en el Perú, pero se debe de continuar con la lucha contra el lavado de activos y aumentar la transparencia en el sistema financiero. Esta situación podría afectar mucho en la economía peruana, más a los inversionistas extranjeros que desean invertir en nuestro país, retrocediendo así sus expectativas de inversión. Eso ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Permiso. Este espacio llega gracias a Z&Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.